Hola a todo el mundo, bienvenidos a esta reedición de Cielos del Sur. Cielos del Sur es nuestra videocharla que vamos a comentar, vamos a tratar de analizar distintos temas científicos, astronómicos, vamos a tratar de aprender y nuestra charla es una contraargumentación a todo lo que es los movimientos terraplanistas que existen hoy en día. Bien, yo soy Jerry, mi página es Liceo de Metafísica, así que bienvenidos, vamos a la. Flat Earth es el grupo que nace en Estados Unidos, ¿cierto? Con esta idea de que la Tierra puede ser plana, algo así como que se le ocurre a alguien, ¿no es cierto?, decir, oye, pero tenemos derecho a opinar que la Tierra es plana también. Cualquiera tiene derecho a tener una opinión distinta, ¿sí? Acá tenemos a los fundadores, se me va específicamente el nombre en estos momentos, y acá tenemos una ilustración de lo que más o menos es la idea de una Tierra plana, ¿no es cierto? Entonces, si nos fijamos, ¿cómo se explicaría que los barcos, primero que nada, desaparecen en el horizonte cuando uno lo ve en la playa? Además, ¿hasta dónde llegarían navegando si después hay un borde? Los barcos deberían caerse al precipicio, al borde, si es que no hay una curvatura, si no es una esfera, ¿cierto? ¿Cómo se explica eso? Esa es una primera intuición contraargumental con los terraplanistas, ¿sí? Los barcos, ¿por qué no se caen al vacío? Bueno, ese era el argumento de Colón, ¿cierto? De Colón en el año 1492, cuando inicia su viaje desde el puerto de Palos, en Portugal, lo que era Portugal, ¿cierto? Auspiciado por la reina Isabel de España, los reyes católicos, ¿cierto? Y él junta una tripulación para venir, eh, ¿cierto? La idea de Colón era, porque precisamente en esa época existía esta idea de que la Tierra era plana. Entonces la gente eh, tenía esa creencia y la idea de Colón era tomar una ruta distinta para llegar a las Indias, ¿no es cierto? Pero teniendo la idea de que la Tierra era redonda y él pensaba que iba a ser dar la vuelta a la Tierra. Y por eso él era considerado un poco estrafalario, un poco loco, un poco excéntrico, ¿cierto? Nadie prestaba mucho crédito, era una locura lo que iba a hacer porque justamente por la creencia de que la Tierra era plana, él se iba a caer al precipicio y iban a morir todos los que fueran en su barco. Así es que el argumento no es tan nuevo, ya lo teníamos en el siglo XVI, siglo XV, ya la gente tenía esta creencia de la Tierra plana. Y Colón fue, ¿no es cierto?, un pionero en explorar nuevas rutas marítimas y tanto es así que después casi de 3 meses, con una tripulación a punto de amotinarse, se escucha el grito de tierra, tierra, y llegan a esta isla que la bautiza como San Salvador, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que era un continente desconocido hasta ese momento para Europa y Colón, ¿cierto?, cree que había llegado a las Indias. Por lo tanto, erróneamente se bautiza a este continente como las Américas Indianas. Bien, entonces ese es un primer argumento contra lo que es la Tierra plana. Acá, sigamos, vamos al primer griego que hizo una medición aproximada del perímetro total de la Tierra redonda. Recordemos que para los griegos, Pitágoras, los filósofos de esa época, los más reconocidos de la época eran los pitagóricos, ¿cierto?
Ellos tenían una noción sagrado de la circunferencia, y los números y las figuras geométricas, ¿no es cierto?, eran temas de secta, temas secretos. Y bueno, la circunferencia era la figura perfecta, por lo tanto la creencia ya en esa época era que la Tierra era redonda, sin existir satélites que puedan fotografiarla o tener imágenes desde el cielo, ¿cierto? Ellos tenían esta intuición. Y el método que usó Erastóstenes, que es este primer griego que quiso medir el perímetro de la Tierra, fue muy simple, muy arcaico. Él tomó dos puntos geométricos, dos puntos geográficos, uno ubicado en Siena al mediodía. Eso quiere decir que el 21 de junio en Siena al mediodía los rayos caen de manera paralela. Y a esa misma hora, pero 800 metros hacia el norte, en la localidad de Alejandría, también va a ser la misma medición, ¿cierto?, a la misma hora. Sin embargo, él puede comprobar que los rayos producen una sombra a esa hora, ¿no es cierto? Y esa sombra tiene un ángulo de aproximadamente 7,2 grados. Quiere decir que los rayos estaban, ¿no es cierto?, cayendo no de manera paralela. Ese ángulo de 7,2 grados en proporción a una distancia de 800 kilómetros, él la va duplicando, ¿cierto? 14 grados son 1600, 28 son 3200 kilómetros, y hasta completar los 360 grados, que sería dar la vuelta completa a la circunferencia, y esos son equivalentes a 40.000 kilómetros. Por lo tanto, en proporción esa sería la curvatura de la Tierra, ¿no es cierto?, el perímetro de la circunferencia. Y con las medidas actuales, su error, ¿cierto?, anduvo bordeando el 4%, lo que es bastante poco si consideramos que esto se hizo hace 3.000 años atrás. Luego viene esta creencia, ¿no es cierto?, de que la Tierra era redonda. Además se conjugaba con la idea de que la Tierra era el centro del universo. Para los griegos, el ser humano era el centro del universo, y por lo tanto la Tierra no podía ocupar otro lugar que no fuese el centro del universo. Y los planetas, que ya eran conocidos, más el Sol, giraban en torno a la Tierra. Y eso era lo que ellos, ¿cierto?, creían. Y eso es también lo que muestran los hechos físicos, porque nosotros más bien percibimos el movimiento del Sol más que el movimiento de la Tierra, que son dos, a propósito, para que vayamos repasando: el movimiento de rotación sobre su eje y el movimiento de traslación alrededor del Sol. Pero eso se vino a comprobar después. Hasta acá, en toda la Edad Media, rigió el Almagesto, que el Almagesto es esta visión, ¿cierto?, creada por Claudio Ptolomeo, en donde él, ¿cierto?, ubicaba la Tierra al centro del universo. Copérnico viene a dar vuelta a esta visión astronómica y hace lo que se llama el giro copernicano, ¿cierto? ¿Por qué eso? Porque Copérnico, basado en observaciones y en estudios astronómicos de la época, ¿cierto?, como serían las observaciones de Kepler o de Tycho Brahe, daba a entender que era el Sol el que estaba al centro del universo, y la Tierra, junto con los demás planetas, giraban en torno al Sol. Eso coincidía más con las mediciones que ellos podían, ¿no es cierto?, observar, y esa era la teoría heliocéntrica.
prohibida por la Iglesia porque contradecía la Biblia. Por lo tanto, era irse contra la Inquisición, contra la Iglesia, y muy probablemente ser acusado de herejía y ser torturado o muerto por la Inquisición. Entonces Nicolás Copérnico, siendo él un miembro del clero, astutamente mantuvo en secreto todas sus investigaciones y sus creencias, y publicó su libro La esfera de las revoluciones celestes, prácticamente estando en el lecho de su muerte, en el lecho de muerte, porque ya se encontraba muy enfermo, y una vez que publicó su libro, a los 3 días ya falleció. Así es que esperó hasta el último momento para poder publicar su libro. Kepler era, ¿cierto?, otro astrónomo de la época, y Kepler basó su observación en el movimiento de Marte, y pudo darse cuenta que no eran circunferencias perfectas el movimiento de los planetas alrededor del Sol, sino que era más bien un movimiento ovalado, ¿cierto? O sea, era más bien una elipse, ¿cierto? Y no un círculo, no una circunferencia. Entonces, las leyes de Kepler son las que establecen que los planetas giran en torno al Sol en una elipse, que se aceleran cuando están más cerca del Sol y están en un movimiento más lento cuando se encuentran más lejos del Sol. Entonces, las investigaciones de Kepler las retoma el científico de la época, ¿cierto?, reconocido como el padre de la ciencia moderna, que es Galileo Galilei, italiano, y aquí lo vemos mostrándole al Papa, y detrás de él los aristotélicos escolásticos, que eran escépticos, no creían en lo que hablaba Galileo. Entonces, la suerte de Galileo fue que él pudo perfeccionar este invento de un holandés, que era el telescopio. Galileo pudo vislumbrar la potencialidad que tenía ese instrumento, y entonces adaptó los lentes para poder observar, apuntarlo al universo y poder observar los astros. Y el primer descubrimiento importante fue darse cuenta que alrededor de Saturno habían unas lunas que giraban, ¿cierto? Unas lunas alrededor de Júpiter, perdón, dije Saturno, las lunas alrededor de Júpiter, y descubrió que habían 3 lunas, ¿cierto?, que giraban en torno a Júpiter, no en torno a la Tierra. Entonces eso ya era una primera prueba física, hoy día diríamos científica, de que no todo giraba en torno a la Tierra, porque ahí estábamos viendo, ¿no es cierto?, estas lunas que giraban en torno a otro planeta, a otro astro, ¿no? Las lunas después bautizadas como Europa, Galileo, y llevan nombre en este momento. Por lo tanto, esa fue la primera observación que a Galileo lo llevó a hacer más experimentos. Entonces, un segundo aporte de Galileo a la ciencia es el uso de instrumentos científicos y el uso de experimentos como criterio de investigación, ¿cierto? Allí tenemos una ilustración de los planos inclinados, lo que le llevó a Galileo a establecer las leyes del movimiento acá en la Tierra, ¿sí? Pudo comprobar que los cuerpos, independientes de su peso y tamaño, caen al mismo tiempo hacia la Tierra. Eso se puede comprobar en el vacío, ¿no es cierto? Entonces él estableció estas leyes matemáticas para poder medir todos esos movimientos. La anécdota dice que hacía los experimentos desde la Torre de Pisa, pero más bien es una anécdota. Realmente eran de planos inclinados. Ya, entonces vamos a terminar acá la primera parte. Vamos a continuar con Newton en la segunda parte de inmediato, y retomamos
Cielos del Sur número